Amigos, bienvenidos a este programa Por una mejor vida Sonde, y vamos a tratar un tema muy interesante en nuestra relación con Dios. Curiosamente, el libro de Cantar de los Cantares hace una analogía entre el hombre y la mujer, y este libro se puede interpretar de dos maneras: en la relación matrimonial, en la relación entre hombre y mujer, pero también es usado como una figura de la relación de nosotros con Dios. Dios quiere que tengamos una relación de amor, una relación íntima, así que no te pierdas nuestro programa del día de hoy para entender qué tipo de relación Dios quiere contigo y conmigo. Yo lo veía como un Dios lejano, porque yo no fui enseñada desde niña a tener una relación con Dios. Íbamos a misa solamente a fin de año, en algún evento especial de familiar, pero nunca teníamos esa relación porque nunca nos acostumbraron ni a rezar, ni a estar cerca de Él. O sea, realmente lo conocía solamente de lejos. Aunque en casa había situaciones difíciles por alcoholismo y todo eso, mi papá siempre fue un hombre cariñoso. Entonces yo creo que no me costó mucho trabajo tener esa relación con Dios porque mi papá era cariñoso con nosotros. Y ya cuando vamos aprendiendo el amor de Dios, yo creo que podemos ver que cuando tenemos una buena relación con nuestro papá aquí en la tierra, nos ayuda a tener esa buena relación con Dios y empezar a conocerlo de la manera cercana. Yo le fui conociendo, empecé a conocer su amor, pero yo empezaba a veces, por situaciones que yo vivía en mi vida, yo empezaba en lo que Dios me fue llevando por un proceso de restauración en mi vida, yo empezaba a sentirme con culpas. Y yo creo que ahí podemos caer en religiosidad, en creer que Dios es un Dios un Dios castigador, un Dios... aunque yo en mi primer encuentro con Él empecé a sentir su amor, yo creo que sí empecé a sentir también con el paso del tiempo esa religiosidad, porque yo empezaba a sentir culpa de todo lo que yo hacía, yo empezaba a sentir condenación de lo que yo podía hacer, porque en lo que pasé por ese proceso de restauración, pues había cosas en mi vida que de repente salían y yo me arrepentía, pero ya las había hecho. Entonces, yo creo que sí empecé a caer en religiosidad, porque yo misma empezaba a verme de la manera que muy diferente a como Dios nos ve, ¿no? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que estás en un estado espiritual contento, satisfecho, o te sientes aburrida, te sientes enfriada en tu relación con Dios? La verdad es que si estás en ese momento de tu vida, estás sin una pasión en tu vida espiritual, muy seguramente estás viviendo una religiosidad, y la religiosidad es un yugo muy, muy difícil por llevar en la vida cristiana, y por eso le he puesto esta enseñanza: si no hay pasión, se convierte en religión. Podemos ver la vida de Pedro. Generalmente todos admiramos mucho la vida de Pablo porque hizo grandes cosas, lo vemos con un temperamento muy decidido, pero la verdad es que en general los cristianos nos podemos identificar más con Pedro. El primer encuentro que tiene el Señor Jesús con Pedro ahí en el mar de Galilea, lo vemos en Mateo 4, del 18 al 20, no lo vamos a ver ahorita. Jesús estaba ahí llegando al mar de Galilea, Pedro estaba pescando junto con su hermano y con otros pescadores, y Jesús se acerca a Pedro, lo mira, yo me pregunto qué mirada debió haber tenido Jesús, por la profundidad de su mirada. Y ese primer encuentro de Pedro, a mí en lo particular me conmueve mucho porque me identifica en mi vida. O sea, yo me pongo a pensar, pues yo ni siquiera sabía que existía Jesús, yo ni siquiera sabía, es más, no siquiera sabía a cierta edad que existía la Biblia. En mi vida, en mi casa no fue gente religiosa. Aunque iba a un colegio religioso, pues hay cosas que nunca las entendí, y para mí ese fue ese primer encuentro con Jesús como sorprendente. ¿Por qué me buscó a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué pude tener un encuentro con un Dios tan grande
que yo no le conocía, pero que pude darme cuenta que él sí me conocía y me escogió. Y así fue el relato de Pedro. Pedro estaba ahí ocupado en sus labores de la vida, como pescador, ese era su oficio, y de repente Jesús, él había oído hablar de Jesús. Podemos ver que en ese lugar donde Jesús estuvo compartiendo, más o menos un radio de 30 kilómetros entre una ciudad y otra, y muy seguramente él había oído hablar de Jesús, de sus hechos, de sus maravillas, de sanidades, de milagros, que era un rabino, era alguien especial. Y se acerca a Jesús y lo ve y le dice, sígueme porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro se sentía descalificado. Pedro sabía que no tenía las características para ser un discípulo. En aquel entonces los rabinos escogían muy cuidadosamente a un discípulo, porque lo que esperaba un rabino al invertir su vida en su discípulo es que ese discípulo se reprodujera e hiciera las mismas obras que su maestro, que su rabí hacía. Es por eso que los rabinos no seleccionaban a cualquier persona. Tenían que memorizar las escrituras, tenían que tener una disciplina, tenían que tener una cultura. Y Pedro, al ser invitado por Jesús, él cayó de rodillas, dice la palabra, y que dijo, es que yo no soy digno de seguirte, yo no califico. Y de la misma manera, el día que tú y yo tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, no es porque calificáramos nosotros, sino fue porque Él puso su mirada en ti y en mí. Y Él nos vio con más fe que nadie más, y Él nos sigue viendo con más fe, que nos sigue diciendo hasta el día de hoy, sígueme y te voy a llevar a hacer grandes cosas, te llevarán a representarme en esta tierra. Y la invitación sigue siendo la misma, sígueme, porque te haré pescador de hombres. Y vemos aquí su primer encuentro. Finalmente Pedro acepta el reto de seguir a Jesús, de seguir sus pasos, de ser enseñado por él. Y lo vemos por 3 años caminando en el ministerio de Jesús. Jesús es crucificado y se aparece, cuando él resucita, se aparece. Y la tercera aparición con sus discípulos, Jesús tiene un encuentro con Pedro nuevamente. Ya estaban todos los discípulos y de repente se acerca ahí el Señor Jesús, nuevamente estaban pescando. Y Pedro, ahí vemos en las escrituras que Pedro estaba desnudo, estaba en la barca, estaban de noche, no habían pescado nada. Y aquí viene el maestro, ya el Cristo resucitado, con el que habían estado 3 años, y les empieza a establecer un diálogo y lo empiezan a identificar. Y Pedro inmediatamente, cuando se da cuenta que es el Señor Jesús, al estar desnudo, él se avienta al agua. ¿Y por qué habrá hecho esto? Muy seguramente Pedro se sentía condenado. Pedro sentía que había sido ya eliminado de la ecuación, pues aunque él había prometido que no iba a negar al Señor Jesús, él lo negó 3 veces. Qué sorpresa para él. De repente, en medianoche, Jesús se aparece y Jesús nuevamente, como la primera vez, empieza a entablar una conversación con él. Y aquí es donde empieza Juan 21, 15. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿por qué? Porque Jesús se acerca a ellos y les dice, tienen de comer, y les contestan, pues hemos pasado toda la noche aquí y no hemos pescado nada. Y Jesús, con la autoridad que tenía y como una manera de mostrar que Él era, les dice, echen las redes. Y al echar las redes, dice que 150 peces o varios peces fueron sacados. Pedro ayuda a sacar esa red llena de peces, y entonces empieza a preparar una cena, y Jesús alimenta a sus discípulos y empieza a establecer nuevamente un diálogo, como aquel primer encuentro, en este último encuentro en tierra con Pedro, el discípulo que
tenía ciertas características de carácter, pero que Dios le amaba a pesar de todo y que Dios tenía un propósito para su vida. Y aquí empieza a entablarse esta conversación cuando dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le estaba diciendo a los que estaban alrededor. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Vemos en el siguiente versículo a decirle, Simón, hijo de Jonás. Ahora, qué importante, porque desde el versículo anterior vemos que no solamente le dice Simón o le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué estaría diciendo esto Jesús? Bueno, porque Jesús tenía muy grabado el acontecimiento que había vivido Pedro de haberlo negado. De hecho, Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar. Aunque Pedro le dijo, Señor, no lo voy a hacer. Aquí al decirle hijo de Jonás, le está diciendo, sé de dónde vienes. Sé cuál es tu herencia, sé cuáles son tus debilidades, sé cuál es la cultura que tenías, sé qué problemas había en la casa de tus padres, sé qué necesidades había. Yo te conozco perfectamente. Por eso le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás. O sea, está haciendo un énfasis. Por eso hay que discernir la palabra, hay que profundizar, está haciendo notar. Y así lo mismo, cuando Dios te habla a ti, te dice, tú fulana de tal, hija de tal y tal y tal y tal padre y de tal madre, nos conoce perfectamente, conoce nuestra historia. No hay nada que le sorprenda a Dios de ti y de mí. Y aquí le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Vemos en el versículo 17. Y le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se entristeció al ver que Jesús era tan repetitivo y le preguntaba la misma pregunta. Tal vez él, vamos a inferir, él tal vez dijo, pues tal vez no me cree, o tal vez como fallé, piensa que no le amo lo suficiente. Y Pedro se entristece al ver la insistencia de Jesús y le dice, por tercera ocasión esta pregunta se la plantea y le pregunta, ¿me amas? Y él le responde, Señor, tú lo sabes todo. Desde el momento en que me estás diciendo que soy hijo de tal persona, hijo de Jonás, me estás dando a entender que sabes mi pasado. Sabes mi presente, sabes mi situación actual, sabes que te amo, Señor. Él le estaba preguntándose por qué tanta insistencia. Y él dice, sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Vemos en el versículo 18. Y le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender que en qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué interesante. La verdad es que en este tiempo, si nosotros no tenemos una pasión, se va a convertir nuestra vida cristiana en una religión. La verdad es que las iglesias están llenas de gente religiosa. Si la iglesia fuera una iglesia apasionada por su maestro, por Jesús, su Salvador, este mundo ya habría sido transformado. Este mundo ya habría sido alcanzado por nosotros aquellos que hemos tenido alguna vez un encuentro con ese Dios de misericordia que puso su mirada en ti y en mí y que de la misma manera que Pedro sentíamos que no calificábamos, sin embargo, Dios nos vio con un potencial para darnos un destino en esta tierra, el cual cumplir el ser pescadores de hombres. Estamos viviendo en un tiempo donde las noticias nos hablan de tantas cosas, nos hablan de problemas económicos, de problemas sociales, de problemas de seguridad.
¿Cuánto necesita este mundo que se levanten discípulos de Jesús para que podamos compartir de un Jesús con el cual hemos tenido una amistad tan cercana que podemos abrazar la pasión que Él tiene por este mundo y empezar a alimentar a este mundo de la misma manera que Jesús nos ha alimentado? ¿Cómo? A través de la enseñanza de Jesús, a través de nuestros consejos, a través de una vida transformada por un Dios que nos ha cambiado, dándole de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque dice la palabra en el libro de Romanos que el mundo está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál va a ser esa manifestación gloriosa? Tu vida cambiada, mi vida cambiada, tu carácter cambiado, mi carácter cambiado, una familia transformada, una familia salvada, un matrimonio restaurado, una personalidad, una identidad restaurada, una persona libre de una adicción que antes no había podido hacer. La gente está sedienta de ver no gente religiosa, no gente que solamente se convierte en una persona que asiste cada 8 días a la iglesia y oye pasivamente sin tener una transformación primero en su vida para entonces transformar este mundo. Jesús le dijo, desde la primera vez que tuvo un encuentro, le dijo, sígueme. Tú eres pescador de pescados, estás aquí con un oficio, pero yo te voy a convertir en pescador de hombres. La gran comisión es ir y hacer discípulos. El problema es que las iglesias estamos llenos de creyentes. La verdad es que un creyente no va a llegar a ser más allá, ni va a llegar a impactar más ni su propia vida, ni la vida de los demás. Si yo salgo a la calle y yo le pregunto a 10 personas, ¿crees en Dios? Seguramente de esas 10 personas, por lo menos 9 me van a contestar que sí creen en Dios. Casi toda la gente dice creer en Dios, pero ¿de qué les vale creer en Dios si su vida no es cambiada? ¿De qué vale que la humanidad declare que cree en Dios si su vida sigue en el mismo status quo? Lo que Dios está esperando, lo que Jesús estaba esperando al tener un encuentro con Pedro, es que Pedro trascendiera más allá de su vida y dejar de verse solamente como un pescador común y corriente y empezar a dimensionarse él mismo en otro nivel de vida, donde su vida impactara a la gente que le rodea. Que su vida fuera un medio de salvación a través de su testimonio, de sus cambios de carácter, de su cambio de vida y pudiera alcanzar a otros. Y entonces por eso se iba a convertir en un pescador de hombres. Cuando Jesús tuvo un encuentro contigo y conmigo, por supuesto, lo más importante fue que tú y yo tuviéramos vida eterna. Pero si no tuviera otro plan Jesús para nuestra vida, entonces ¿qué caso sería seguir existiendo en esta tierra, en este planeta Tierra? La verdad es que como cristianos nos convertimos muchas veces en gente religiosa que cada 8 días va a la iglesia, pero no tiene una visión más allá de su vida. Por eso se llama esta enseñanza, sin pasión se convierte en religión. Aquí la pregunta que Dios le hace a Jesús, que Jesús le hace a Pedro es, Pedro, ¿me amas? No le dijo, Pedro, ¿crees en mí? Pedro, ¿sabes quién soy? Aquí viene en su segundo encuentro, él ya había tenido la oportunidad de tener su primer encuentro, en el cual recibió la aceptación, la vida eterna y la enseñanza. El problema es que nos quedamos en la enseñanza. Y estamos llenos de enseñanza, llenos de conceptos. Estamos en la época de la comunicación, tenemos enseñanza a través de nuestros aparatos móviles, tenemos enseñanza en discos, tenemos enseñanza en libros de todo tipo, tenemos enseñanza. Aquí Jesús no le dijo, Pedro, ¿has aprendido mucho? Pedro, ¿ya sabes quién soy? Le está diciendo, Pedro, ¿me amas?
Aquí ya estaba yendo a un nivel más profundo. Ya el tiempo de su primer encuentro, de recibirlo como su Señor y su Salvador, ya había pasado. Ya Pedro tenía que seguir al siguiente nivel, donde había sido probado y donde ahora ya el Señor Jesús le estaba invitando a una dimensión más profunda de compromiso de su vida personal como Pedro ante su Maestro. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Tercer pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y y Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor, sabes que te amo. Le dice, apaciéntalos. Y luego le dice al último, sígueme. La pregunta que yo te haría a ti el día de hoy, ¿qué sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si el día de hoy Jesús se presentara ahí en donde tú estás, en tu oficina, ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, ahí en el lugar más íntimo con Dios? Si Él se acercara a ti y te dijera el día de hoy, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, te amo cada 8 días que voy a la iglesia. Te canto muy bonito. Sería, sí, Señor, te amo. He leído tus escrituras. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. No solamente dice, mis ovejas leen mi palabra. Estamos llenos de mucha letra, pero de poca acción. Estamos llenos de mucha información, pero hemos impactado muy poco este mundo. ¿Sabes? Tú tienes un llamado de parte de Dios. Amarlo. No solamente conocerlo, amarlo, y no solamente conocerlo, amarlo, oír su voz. ¿Y oír su voz para qué? No solamente para informarte, sino para obedecerlo. Estamos terminando la enseñanza del día de hoy Por una Mejor Vida Sunday y hablamos sobre la intimidad con Dios y sobre el tipo de relación que Él está buscando de ti y de mí. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó. Y de tal manera nos sigue amando y de tal manera nos seguirá amando. No se te olvide que Dios está buscando más lo que tú eres y lo que tú significas para Él y lo que Él significa para ti que lo que tú haces. Desgraciadamente la religión nos lleva a enfocarnos a una relación con Dios solamente traducida a lo que hacemos, pero no a lo que somos. Tú y yo somos sus amados, tú y yo somos sus escogidos, tú y yo somos aquellos por los cuales dio a su Hijo para morir en esa cruz, para que tuviéramos no solamente salvación, sino tuviéramos una relación de amistad y de amor con Él. Así que no te olvides, Dios te ama tal y cual eres. La pregunta sería, ¿lo amas tú? ¿Qué pasaría si así como se le presentó Jesús a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces le hizo la pregunta y 3 veces se la tuvo que contestar Pedro. ¿Qué le responderías tú? ¿Amas a Dios? ¿Realmente tienes una pasión por Él? ¿O solamente tu relación se ha convertido en una religión? Bueno, estamos terminando este programa y espero que te haya bendecido. Cuando yo lo empiezo a sentir de esa manera más cercana, empieza a afirmar muchas cosas dentro de mí. Porque aunque mi papá fue un hombre cariñoso, en casa hubo inseguridades, en cierta forma por la situación que vivíamos desde niños, de alcoholismo. Entonces yo era una niña muy insegura, a pesar del amor de papá, porque ahí estaba, pero la otra parte era lo que nos daba la inseguridad como hijos. Pero cuando ya empiezo a conocer el amor de Dios, empiezo a sentir esa seguridad en Él, empiezo a sentir ese abrazo de Él. Yo siempre me he dejado abrazar por Él, porque cuando yo empecé a experimentar su amor, yo siempre le digo, abrázame, papito, y cuando me abraza, yo lo puedo sentir. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir su Espíritu Santo que viene y empieza a apapacharme. En esa intimidad con Él, de silencio, para esperar a que Él nos hable. Y de veras que si nosotros nos esperamos, Él nos habla y empieza a revelarnos su palabra, empieza a revelarnos lo que viene de su Espíritu. Y cómo es que yo empiezo a aprender o a entender el llamado del don profético que Dios empieza a hacer en mi vida, cuando yo empiezo a ser llamada para empezar a ministrar junto
una pastora que yo tenía en México. Empezamos juntas, bueno, ella me invitaba a mí a empezar a ministrar a la gente y yo solamente estaba como un apoyo para ella. Y Dios me empezaba a mostrar cosas de esas personas a las que ministraba. Y yo empezaba a ver cosas que yo nunca había visto. Yo empezaba a ver visiones en mi mente, o empezaba a ver imágenes, donde yo empezaba yo no podía entender en ese momento, pero yo empezaba a ver esas imágenes y yo empecé a entender con el paso del tiempo que era Dios hablándome. Porque de la manera como Dios me permite que yo lo pueda escuchar es que Él me muestra imágenes y me permite interpretarlas. O sea, Él me permite ver y entender lo que Él me quiere decir para su iglesia, para las personas. Generalmente yo cuando Dios me muestra las cosas, generalmente yo sé que es para la iglesia, para su iglesia. El otro día me decía una persona, Delia, yo creo que tú ya puedes empezar a dar palabra profética personal. Y yo no lo hago todavía porque yo sé que Dios me va a marcar la pauta. Yo no lo hago todavía porque para una persona que tiene el don profético o que ya tiene el oficio de profeta, hay trampas y hay principios. Y si no tenemos bien establecidos los principios de la palabra, podemos caer en las trampas. Y entonces si nosotros no marcamos bien esos principios en nuestras vidas y los aprendemos muy, muy bien, podemos caer en las trampas que nos pueden llevar a perecer. Y yo creo que la manera como Dios me ha hablado es a través de esa manera, con el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. En 2 de Timoteo 1, 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo, dice, aviva el fuego del don de Dios que he puesto en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Yo creo que una manera de no caer en ese religiosismo es mantener avivado nuestro espíritu. Cuando nosotros nos mantenemos en ese avivamiento constante todos los días en su presencia, eso va a evitar que nosotros caigamos en religiosismo. ¿Por qué? Porque no estamos interpretando las cosas a nuestro modo, a nuestra forma de ser. No estamos aún haciendo las cosas con nuestra propia fuerza, sino estamos haciendo todo de acuerdo al Espíritu de Dios. Me gusta mucho estar en su presencia. No les puedo decir, tengo tanto tiempo, o sea, estoy tantas horas o tantos minutos, pero yo creo que el tiempo que yo paso con Él a solas, Él y yo nada más, es un tiempo donde Él me ha enseñado a escuchar su dulce voz, me ha enseñado a saber qué es lo que quiere para mí, me ha enseñado a sentir el amor que Él tiene por mí, me ha enseñado a ser formada en el carácter de su carácter para mi vida. Y me ha enseñado también a ver a las personas y ver los corazones de las personas, que de la misma manera que Él me mira a mí, yo puedo mirar a las personas, porque el corazón de Dios se forma en cada uno de nosotros. Y cuando el corazón de Dios está formado en cada uno de nosotros entonces podemos ver a las personas de la manera que Dios las mira, porque así nos ha mirado Él a nosotros. Amigos, terminamos nuestra enseñanza del día de hoy sobre la intimidad y la relación con Dios. No te olvides en nuestro siguiente programa, domingo 11:30 de la mañana por este canal 55 de TV Azteca, y por favor ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales.